La noche en que la abuela Elena murió, la lluvia golpeaba el tejado de la vieja casa como si miles de dedos insistieran en entrar. La tormenta parecía presagiar algo más que una simple despedida. Para Daniel, aquello era solo una reunión familiar incómoda, una más de tantas que había evitado en el pasado. No había regresado al pueblo en más de 10 años, y si no fuera porque su madre prácticamente lo arrastró, jamás habría vuelto. La casa estaba igual que en sus recuerdos, silenciosa, antigua, como un vestigio olvidado de otra época. Pero había algo más. Un peso en el aire, una densidad extraña que rozaba su piel y se adhería a su respiración. Apenas atravesó el umbral, el olor a madera envejecida y hierbas secas lo envolvió. Su madre lo recibió con un abrazo rápido, casi forzado. «Gracias por venir», dijo, aunque su voz sonó vacía. «No podía faltar», murmuró Daniel, aunque sabía que era una mentira. Durante el velatorio, los familiares cuchicheaban en grupos. Nadie lloraba realmente. Era como si todos estuvieran esperando a que algo más ocurriera. Como si la muerte de Elena no fuera el final, sino el principio de un proceso inevitable. Daniel se acercó al ataúd. La abuela parecía tranquila, demasiado tranquila, como si hubiese aceptado algo que los demás desconocían. En sus manos entrelazadas había un pequeño colgante de plata con un símbolo extraño, un círculo abierto por un extremo, atravesado por una línea irregular. «Ese colgante siempre fue de ella», comentó la tía Marga detrás de él. «Lo llevaba antes de que nacieras. Nunca dejó que nadie lo tocara». Daniel sintió un escalofrío, aunque no supo por qué. Había algo familiar en esa figura, como una imagen vagamente recordada de un sueño antiguo. Cuando la ceremonia terminó, la familia se dispersó. Su madre lo detuvo antes de que se marchara. «Hay algo que necesitamos leer. Es importante, Daniel. Ella dejó algo para ti». Lo condujo al estudio de Elena, una habitación que de niño le había provocado terror y curiosidad a partes iguales. Libros viejos cubrían las paredes, con títulos en idiomas que él no reconocía. En el centro, sobre el escritorio, había un cofre grande de madera oscura, tallado con figuras que parecían moverse bajo la luz tenue. «Esto es para ti», dijo su madre, temblando ligeramente. Daniel frunció el ceño. «¿Por qué?». «Porque ella lo decidió». «¿Y por qué?». Guardó silencio unos segundos. «Porque eres parte del linaje, aunque no lo entiendas aún». Daniel sintió que la sangre le bajaba a los pies. «¿Qué linaje?». «Es complicado», respondió su madre. «Solo abre el cofre, por favor». Daniel respiró hondo y levantó la tapa. Dentro encontró un cuaderno grueso, encuadernado en cuero, tan antiguo que parecía deshacerse al tacto. En la portada, el mismo símbolo del colgante, un círculo abierto atravesado por una línea. Debajo del cuaderno había una carta doblada con su nombre escrito a mano. La abrió. «Daniel, si lees esto, es porque el tiempo por fin se ha cumplido. Nuestro linaje no puede desaparecer contigo. Lo que eres, lo que puedes hacer, lo que debes enfrentar, está en estas páginas. No temas. Lo que viene es inevitable, pero también es tu destino. Elena». Daniel sintió que el corazón le daba un vuelco. «¿Qué significa esto?», preguntó. Su madre desvió la mirada. «Tu abuela era la última guardiana. Y tú eres el siguiente». Aquella frase cayó en la habitación como una piedra en un pozo sin fondo. ¿Guardiana de qué? De algo muy antiguo. Algo que siempre ha estado en nuestra familia. Hizo una pausa larga. ¿De un don o de una maldición? Daniel retrocedió un paso. «No entiendo nada». «Y no lo harás hasta que leas ese cuaderno», dijo su madre, con los ojos vidriosos. «Todo está ahí. Lo que somos. Lo que puedes hacer. Lo que te buscará ahora que ella ya no está». Una sombra atravesó el rostro de su madre. Un miedo muy real, muy primitivo. «Mamá», murmuró, inquieto. «¿Qué me va a buscar?». Ella no respondió. Solo salió de la habitación, dejando a Daniel solo con el cuaderno. Él se sentó en la silla de Elena, sintiendo un frío intenso recorrerle la espalda. Abrió el cuaderno. La primera página estaba escrita con la letra fina y elegante de su abuela. Comenzó a leer. El linaje de los Arens, el apellido materno de Daniel, era tan antiguo que sus raíces se perdían en civilizaciones anteriores a cualquier registro escrito. No eran magos ni brujos en el sentido común. Eran receptores de algo que se transmitía de generación en generación. La capacidad de percibir y manipular un plano oculto,
una capa invisible del mundo que los demás no podían ver. Ese don, sin embargo, tenía un precio. Cuanto más se abría una arenza a ese plano, más visible se volvía para aquello que moraba en él. Guardianes, los llamaban. No protectores, sino vigilantes. Seres que se regían por leyes incomprensibles, que no diferenciaban entre ayuda y amenaza. Esto es una locura, murmuró Daniel. No puede ser real. Pero siguió leyendo. En el linaje, cada generación tenía un heredero. Uno solo. El resto vivía ajeno al plano oculto. Y Helena, como última guardiana, había protegido al heredero de su propia generación, Daniel. Siguió leyendo, cada página más inquietante que la anterior. Cuando el guardián muere, el equilibrio se rompe. El heredero comienza a despertar sin guía, sin contención, sin ritual. Y eso atrae a los vigilantes del umbral. Vendrán a observarte. Vendrán a probarte. Vendrán a reclamar lo que ahora te pertenece. Daniel se apartó bruscamente del escritorio, respirando con dificultad. No podía aceptar aquello, pero algo dentro de él sabía que había una verdad enterrada bajo esa locura. El cuaderno seguía abierto frente a él, como si lo observara. La ventana del estudio se estremeció por un golpe del viento. Y entonces, una vibración leve recorrió la habitación, como si el suelo respirara. Daniel se quedó inmóvil. No, susurró. No puede ser. El aire se tornó más frío. Un silencio extraño se instaló, un silencio tan profundo que no era natural. Daniel sintió el impulso de cerrar el cuaderno, pero no pudo moverse. Una sombra cruzó el pasillo. No era una persona. No caminaba. Se deslizaba. La respiración de Daniel se aceleró. Sus ojos no podían apartarse de la puerta entreabierta del estudio. La sombra se detuvo justo frente a ella, inmóvil, como si supiera que él la estaba observando. Daniel tragó saliva. La sombra inclinó la cabeza, o lo que fuera su aproximación a un gesto humano. Y entonces, una voz emergió desde ninguna parte y desde todas al mismo tiempo. Una voz baja, grave, profunda, que parecía hablar desde dentro de su cráneo. ¿Heredero? Daniel sintió un frío indescriptible en el estómago. La sombra avanzó un paso, deslizándose hacia él. El umbral, te reconoce. La lámpara del estudio parpadeó violentamente. Y la sombra sonrió. Daniel retrocedió hasta chocar con la pared. La sombra seguía avanzando, silenciosa, sin prisa, como si disfrutara del miedo que irradiaba cada poro de su piel. La voz volvió a escucharse, más clara, más definida, como si comenzara a aprender a hablar a través de él. El guardián ha caído, y el heredero se alza. La luz parpadeó una vez más. Y entonces, como si la propia habitación se revelara, un estallido de energía invisible atravesó el aire. Libros se volcaron, las cortinas se sacudieron, y un viento helado surgió del centro de la estancia. Daniel sintió que algo dentro de él se desajustaba, como si una puerta interna se abriera sin su permiso. La sombra se estremeció. El despertar comienza. Daniel cerró los ojos, intentando respirar, pero aquello lo envolvía por completo. Una presión enorme comenzó a acumularse detrás de su frente. Vio destellos de luz, símbolos incomprensibles, fragmentos de recuerdos que no eran suyos. Voces antiguas, plegarias susurradas en un idioma que no reconocía. Y más sombras, siempre sombras, observándolo desde un horizonte que no pertenecía a este mundo. Cuando abrió los ojos, la sombra que había entrado ya no estaba. El estudio estaba en silencio, aunque aún vibraba con una energía residual que lo dejaba temblando. Daniel cayó de rodillas, jadeando, mientras el cuaderno de su abuela seguía abierto frente a él, como si no hubiera ocurrido nada. ¿Qué demonios fue eso?, susurró, incapaz de articular un pensamiento coherente. Pero no tuvo tiempo para respuestas. Un grito resonó desde el pasillo. Era su madre. Daniel se puso en pie de inmediato y corrió fuera del estudio. En la penumbra del corredor, encontró a su madre apoyada contra la pared, con el rostro pálido y el pecho agitado. ¿Lo has sentido, verdad?, preguntó ella, con una mezcla de miedo y resignación. Algo entró aquí, mamá. Algo que no era humano. Los vigilantes, susurró ella casi sin voz. Ya saben que el despertar ha comenzado. Daniel se pasó una mano por el rostro, incrédulo. Esto no puede estar pasando. Nada de esto tiene sentido. Su madre lo sostuvo por los hombros. Escúchame bien. Todo lo que escribió tu abuela es real.
Y lo que has visto es solo el comienzo. No estás preparado, pero no hay tiempo. Necesitas terminar el cuaderno. Necesitas saber que eres antes de que los vigilantes decidan ponerte a prueba. ¿Ponerme a prueba?, repitió Daniel, con un nudo en la garganta. Sí, respondió ella. Y si fallas, no vivirás para contarlo. Daniel sintió un frío punzante en el pecho. Aquellas palabras no sonaban a amenaza exagerada, sino a un hecho inevitable. Esa noche nadie durmió en la antigua casa. Daniel volvió al estudio y siguió leyendo el cuaderno de su abuela hasta que amaneció. Las páginas siguientes describían no solo la historia del linaje Arens, sino los rituales, las señales de alerta y los síntomas del despertar. Explicaban cómo el plano oculto, al que llamaban el umbral, coexistía con la realidad humana como una capa superpuesta, accesible solo para quienes tenían la herencia. Pero lo más alarmante eran los dibujos. Figuras antropomórficas hechas de sombras, sin rostro, con extremidades alargadas y posturas que sugerían una curiosidad casi infantil o una crueldad sin límites. Los vigilantes. Criaturas antiguas que no pertenecían a ningún plano conocido. Seres que observaban, evaluaban y juzgaban a los herederos. La abuela había escrito que no eran buenos ni malos. Solo cumplían una función: asegurarse de que el linaje mantuviera el equilibrio entre los dos mundos. Aunque a veces, el equilibrio exigía sacrificios. Daniel cerró el cuaderno, sintiendo un peso insoportable sobre los hombros. La mañana había llegado, pero la luz no disipaba el miedo. Bajó a la cocina, donde su madre preparaba un café fuerte, con las manos temblorosas. ¿Qué hago ahora?, preguntó él, sin rodeos. Necesitas ir al santuario. Daniel arqueó una ceja. ¿Qué santuario? El que tu abuela cuidó toda su vida. El origen del linaje. El lugar donde los Arens reciben el don o la maldición. Daniel se dejó caer en la silla. ¿Y dónde está? Su madre lo observó unos segundos, como si dudara de si debía decírselo. En el bosque. No muy lejos. Pero no puedo acompañarte. Solo el heredero puede entrar. Daniel suspiró profundamente. Esto es una locura. Lo es, admitió ella. Pero también es tu destino. Esa misma tarde, Daniel se aventuró hacia el bosque. El sendero estaba húmedo por la tormenta de la noche anterior. Los árboles parecían más altos, más retorcidos, como si se inclinaran para observarlo mientras avanzaba. Todo el ambiente estaba cargado de una presencia invisible, como si el bosque guardara un secreto que estaba a punto de revelar. Tras una hora caminando, llegó a un claro donde la luz del sol apenas penetraba. Allí, en el centro, había una estructura de piedra cubierta de musgo, un arco antiguo, casi derrumbado, pero con el mismo símbolo del colgante tallado en la parte superior. Daniel se detuvo frente a él. Sintió un hormigueo recorrer sus manos, como si la energía del lugar respondiera a su presencia. Sin saber por qué, levantó la palma y la apoyó sobre la piedra. Un calor intenso brotó del arco, extendiéndose por su brazo y luego por todo su cuerpo. El arco se iluminó. La luz no era natural. Era una claridad azulada, casi líquida, que se movía como si tuviera vida propia. Daniel retrocedió, atónito. El aire tembló, y vio como un velo invisible se desplazaba hacia los lados, como si una puerta hubiese sido abierta. Y entonces lo escuchó. ¿Heredero? La misma voz cavernosa de la noche anterior. Pero esta vez no provenía de una sombra. Provenía del interior del arco. Daniel tragó saliva. El umbral estaba abierto. Y algo lo esperaba al otro lado. Una figura comenzó a materializarse. No era una sombra difusa, sino algo más definido. Alto, delgado, con extremidades que parecían demasiado largas y un rostro sin rasgos, salvo dos cuencas oscuras que lo observaban con una intensidad imposible. Debes entrar, dijo la criatura. El linaje exige tu juicio. Daniel retrocedió un paso, pero la criatura avanzó otro. Tu abuela pasó por esto. Todos los guardianes pasaron. Si no entras, el umbral se desestabilizará. Y entonces vendremos por ti, y por todo lo que amas. Daniel sintió un impulso primario de correr, pero algo dentro de él, un eco antiguo, un instinto heredado, lo mantuvo firme. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó con voz temblorosa. La criatura inclinó levemente la cabeza. Sobrevivir. El arco tembló. El viento comenzó a arremolinarse alrededor del claro. Y antes de que pudiera reaccionar, una fuerza invisible lo arrastró hacia adentro, como si lo absorbiera.
La luz azul lo envolvió. Su cuerpo se tensó. Sintió que caía y volaba al mismo tiempo, atrapado en un vacío insondable. Y luego, silencio. Cuando abrió los ojos, ya no estaba en el bosque. Estaba en otro lugar. Un territorio hecho de sombras y luz líquida, donde el suelo parecía respirar y el cielo se extendía en espirales imposibles. Figuras oscuras lo rodeaban a distancia, observándolo sin acercarse. El umbral, heredero del linaje Arens, retumbó una voz. Comienza la primera prueba. Daniel dio un paso atrás, pero el suelo cambió bajo sus pies. No era tierra, sino una superficie que respondía a sus emociones, ondulándose como agua espesa. Debes enfrentar la memoria de tu linaje, continuó la voz. Solo aquellos que aceptan su pasado pueden asegurar su futuro. Frente a él, una figura humana comenzó a formarse entre las brumas. Una silueta femenina. Con el cabello recogido. Con un gesto sereno. Daniel sintió un vuelco en el estómago. Era su abuela Elena. Pero sus ojos no eran los mismos. No eran humanos. Reflejaban siglos de conocimiento, de dolor, de sacrificio. No era la mujer que él había conocido. Era la guardiana. Daniel, dijo ella. Sabía que llegarías aquí. El corazón le latía tan fuerte que temió que su pecho no pudiera contenerlo. Abuela, esto no es real. ¿Tú estás muerta?, completó ella. Lo sé. Esto no es mi alma ni mi espíritu. Es un eco de lo que fui. El umbral conserva nuestras memorias para guiar al siguiente heredero. Daniel apretó los puños. No estoy preparado para esto. La imagen de Elena sonrió suavemente. Nadie lo está. Pero el linaje no elige a los más fuertes, sino a los más necesarios. Las figuras sombrías se acercaron un poco, expectantes. Debes conocer la verdad de nuestra familia, dijo Elena. Y la verdad es más oscura de lo que imaginas. El cielo del umbral se agitó como si respondiera a aquella declaración. Tu prueba comienza ahora. El suelo se abrió bajo sus pies. Y Daniel cayó. Daniel cayó por un vacío infinito que parecía no tener fin ni forma. No sentía el aire en el rostro, no había viento, no había presión, simplemente descendía como si el espacio mismo lo estuviera tragando. De pronto, un golpe seco lo arrojó contra una superficie sólida. Jadeó, intentando recuperar el aliento, mientras sus ojos se adaptaban a la penumbra. Estaba en un pasillo estrecho, construido con piedra negra pulida. Las paredes parecían absorber la luz de una fuente invisible. El silencio era tan denso que parecía un ser más en aquel lugar. La primera prueba, murmuró la voz de Elena, reverberando desde ninguna parte y desde todas al mismo tiempo. Enfrentar la verdad. Daniel se levantó, con las piernas temblorosas. Caminó hacia adelante, guiado por la propia intuición. El pasillo parecía infinito, pero cada paso resonaba como si alguien invisible caminara detrás de él. Intentó no mirar hacia atrás. Algo en su interior le decía que hacerlo sería un error. A lo lejos, una puerta de madera apareció en la oscuridad, iluminada por un tenue resplandor. Daniel se detuvo frente a ella. El pomo estaba frío, casi helado, pero cuando lo tocó, la temperatura cambió de inmediato, convirtiéndose en un calor pulsante que irradiaba hacia su brazo. Adelante, susurró la voz de Elena. Mira aquello que siempre te fue negado. Daniel abrió la puerta. La luz lo cegó por un instante. Cuando su visión se aclaró, se encontró en la sala de estar de su infancia. Era la misma alfombra color vino, la misma estantería atiborrada, la misma lámpara que siempre parpadeaba cuando el invierno era especialmente duro. Pero había algo distinto, el tiempo estaba congelado. La figura de su madre estaba detenida frente a la ventana, como si hubiese pausado su movimiento en medio de un gesto cotidiano. Daniel se acercó lentamente. No puedes tocarla, advirtió la voz. ¿Por qué me enseñas esto?, preguntó él, frustrado, con un nudo en la garganta. Porque aquí comenzó todo, respondió Elena. Aquí viste la primera señal del linaje. Algo que olvidaste, o quizá tu mente enterró para protegerte. La luz de la lámpara parpadeó. Un ruido seco resonó desde el pasillo. Daniel sintió como el ambiente se tensaba. Como si algo invisible hubiese ingresado en la habitación. Y entonces lo vio. Una sombra cruzó detrás de su madre. Una figura delgada, sin rostro, que lo observó directamente aunque su cuerpo seguía congelado en la memoria. Los vigilantes. Tal vez el primero que lo visitó de niño. Esto no lo recuerdo, susurró Daniel.
Porque eras demasiado pequeño para comprenderlo, dijo Helena. Pero el linaje nunca te dejó. Desde el principio, el umbral te eligió, como eligió a cada Arens antes de ti. La sombra se movió a través de la habitación con un andar suave, casi curioso. Pasó junto a él. Daniel sintió un escalofrío helado recorrerle la columna. Y en ese instante, la memoria se deshizo como humo. El salón desapareció. Daniel estaba en una playa desierta, bajo un cielo rojizo como un atardecer eterno. El mar estaba en calma. Pero cuando dio un paso, el océano pareció reaccionar, formando ondas que se movían hacia adelante y atrás sin patrón alguno. Segunda prueba, anunció la voz. Enfrentar el miedo. Daniel apretó los dientes. ¿Mi miedo?, preguntó. No el que crees, respondió Helena. Sino el que te controla sin que tú lo sepas. El mar comenzó a oscurecerse. Algo enorme se movió bajo la superficie. Las olas retrocedieron, dejando al descubierto una cavidad oscura que se abría en el fondo del mar. Daniel retrocedió, pero una fuerza invisible lo empujó hacia adelante. Un rugido atronador emergió de las profundidades. Daniel, susurró una voz que reconoció de inmediato. Su padre. El hombre que había muerto cuando él tenía 10 años. Daniel sintió su corazón comprimirse. Su respiración se volvió irregular. No puede ser, susurró. ¿Padre? La figura emergió del agua, no completamente humana, como si estuviera formada por la propia corriente, mezclada con sombras densas. Sus ojos eran dos pozos vacíos que reflejaban un dolor indescriptible. Nos fallaste, roncó la figura, con una voz que parecía arrastrar siglos de lamento. Daniel se quedó paralizado. Nunca estuviste listo, continuó la voz. Siempre tuviste miedo. Un miedo que heredaste y que te destruirá. El mar empezó a arremolinarse, creando un torbellino oscuro bajo la figura paterna. Daniel cayó de rodillas. No es real, gritó, intentando convencerse. No eres real. Lo soy tanto como tú, replicó la sombra. Puedo sentir tu debilidad, tu duda. El linaje se romperá contigo. El suelo vibró. Daniel cerró los ojos, apretó los dientes. Y entonces, algo en su interior se reveló. Un fuego caliente, una fuerza oculta que siempre había estado ahí, esperando ser llamada. Se levantó lentamente. No soy mi miedo, dijo con voz firme, aunque su cuerpo temblaba. Soy lo que mi familia dejó para proteger este mundo. La sombra rugió, extendiendo un brazo retorcido hacia él, pero Daniel no retrocedió. Dio un paso adelante, atravesando el mar negro, sintiendo la fuerza de aquel linaje despertarse como un corazón antiguo. La figura se disolvió. El mar desapareció. Daniel se encontró de pie en un terreno hecho de luz dorada y sombras que danzaban entre sí. Un sendero se formó ante él, ascendente, como una escalera tallada en el propio umbral. Has superado la segunda prueba, dijo Helena. Pero la tercera, no es física. Ni espiritual. Es la razón por la cual el linaje existe. Daniel respiró profundamente. Estoy listo. Espero que así sea, susurró la voz, con una tristeza sutil. El camino lo llevó hacia una plataforma circular en lo alto de una torre hecha de materia que no podía comprender. Allí, esperaban 3 figuras. No eran humanos, pero tampoco sombras. Parecían estar hechas de luz fracturada, con bordes que vibraban entre formas diferentes. Eran los jueces del umbral. Heredero, dijo el del centro. Tu linaje nació de un pacto antiguo. Un pacto hecho con nosotros. Un pacto que debe renovarse con tu vida o romperse con tu muerte. Daniel sintió un escalofrío helado. ¿Qué significa eso? La figura izquierda habló. Tu familia recibió el don del umbral. El poder de ver lo que otros no pueden. Pero ese poder requiere equilibrio. La figura derecha añadió. Para mantener ese equilibrio, cada heredero debe pagar un precio. Uno que define su destino y el de su mundo. Daniel apretó los puños. ¿Qué precio? Las 3 figuras respondieron al unísono. Elegir qué mundo salvar. El aire se congeló. Daniel sintió un vértigo abrumador. Si eliges tu mundo, explicó la figura central, el umbral caerá en caos. Nuestras fuerzas se liberarán. Y aunque tu realidad se mantenga, nada volverá a ser igual. Si eliges el umbral, continuó la figura izquierda, tu mundo perderá la protección ancestral. Tú te quedarás aquí, para siempre. Como guardián eterno, sin regresar jamás. Daniel tragó saliva.
¿Y si no elijo? Ambos mundos caerán, respondieron los tres. El silencio se apoderó del lugar. Daniel cerró los ojos. Pensó en su madre, en la casa antigua, en los recuerdos. Pensó en su abuela, en su padre. Pensó en lo que había perdido y en lo que aún podía proteger. Abrió los ojos. He tomado mi decisión. Las figuras quedaron inmóviles, esperando. Daniel dio un paso al frente, con la voz firme. No voy a sacrificar ningún mundo. Voy a romper el pacto. Hubo un murmullo de energía alrededor. Las figuras retrocedieron, sorprendidas. Eso no es posible, dijeron. Mi linaje nació con ese pacto, respondió Daniel. Y con mi linaje termina. No habrá más herederos. No más vigilantes. No más sacrificios. Las figuras temblaron, como si su propia existencia se viera amenazada. No puedes destruir lo que nos une, insistieron. Daniel levantó la mano, y en su palma apareció el símbolo del colgante. El mismo símbolo del santuario. No lo destruyo, dijo. Lo libero. Una luz intensa estalló desde su mano, atravesando la torre, el umbral, las sombras y las figuras. El mundo entero pareció quebrarse en millones de fragmentos. Las figuras gritaron, un sonido que no era humano ni divino. Una mezcla de furia, sorpresa y liberación. El umbral se rompió. Daniel sintió que caía de nuevo. Pero esta vez no había miedo. No había oscuridad. Solo luz. Y silencio. Cuando abrió los ojos, estaba en el bosque. El arco de piedra estaba derrumbado, sin vida. El símbolo había desaparecido. Ya no había energía. El umbral estaba cerrado. Para siempre. Daniel se incorporó y miró el cielo. Respiró profundamente. Por primera vez en su vida, el mundo parecía completo. Real. Entero. No había guardianes. No había herederos. No había linaje. Solo él. Y la promesa de una vida que, por primera vez, le pertenecía por completo. Se puso de pie y caminó hacia la casa familiar, sintiendo el peso del pasado evaporarse tras cada paso. Había roto la herencia. Había elegido su destino. Y había salvado ambos mundos. El viento sopló suavemente entre los árboles, como un susurro agradecido. Daniel sonrió. El linaje Arens había terminado. Pero su vida apenas comenzaba. El bosque permanecía quieto, como si contuviera la respiración. Daniel avanzó por el sendero con la sensación extraña de que el mundo había cambiado de forma sutil. El silencio no era vacío, estaba lleno de matices nuevos, vibraciones imperceptibles, ecos que antes estaban ocultos tras la interferencia del umbral. Era como si el aire hubiese recuperado un equilibrio natural que llevaba generaciones perturbado por la presencia del linaje Arens. Caminó lentamente, con la mirada fija en el horizonte. Sentía el peso de lo ocurrido con cada paso, aunque también una ligereza insólita que recorría su pecho. La ruptura del pacto había sido un acto imposible, un desafío a energías ancestrales que regían desde mucho antes de que su familia existiera. Y sin embargo, lo había logrado. O eso creía. El cielo estaba gris, pero no anunciaba tormenta. Era un gris que parecía observarlo. Daniel no quiso darle importancia, su mente aún digería la experiencia del umbral, y cualquier anomalía parecía un eco del vacío entre mundos. Al llegar a la puerta de la vieja casa familiar, la encontró entreabierta. Se detuvo en seco. Él la había dejado cerrada. Un escalofrío recorrió su columna. Pero respiró hondo, apretó el colgante ahora inerte que llevaba en el bolsillo, y empujó la puerta con suavidad. «¿Mamá?», llamó. Nadie respondió. La casa estaba sumida en un silencio inquietante. Demasiado profundo. No el silencio natural de una vivienda en descanso, sino una quietud densa, expectante, similar a la del umbral antes de manifestarse. Daniel avanzó hacia el salón. Allí encontró a su madre sentada en la mesa, con las manos entrelazadas y la mirada perdida en un punto fijo de la pared. «¿Mamá?». Ella dio un ligero sobresalto. Giró lentamente la cabeza hacia él. Su expresión era difícil de leer: preocupación, alivio, cansancio y algo más. «Pensé que no volverías», dijo con voz apagada. Daniel se acercó y la rodeó con los brazos. Ella temblaba ligeramente. «Estoy aquí», susurró él. «Y todo ha terminado. El umbral ya no existe». Su madre lo miró más fijamente. «¿Estás seguro?». «Sí. Lo rompí. Lo cerré. Nadie volverá a cruzarlo nunca más».
La mujer suspiró con un gesto que mezclaba alivio y algo parecido a la incredulidad. Tu abuela estaría orgullosa. Daniel sonrió débilmente. Quizá, dijo, aunque no sé si hubiera aprobado romper el pacto. Ella bajó la mirada. Tu abuela sabía que un día alguien tendría que decidir. Sabía que el linaje no podía durar para siempre. No sabía cuándo ocurriría, pero siempre pensó que sería tú. Daniel frunció el ceño. ¿Yo? Ni siquiera sabía lo que era el linaje hasta hace unos días. Pero ella sí, respondió su madre. Siempre supo quién tenía la capacidad, la fuerza. Aunque tú no lo vieses. Daniel no respondió. Había demasiadas preguntas y demasiado cansancio acumulado. Su mente apenas comenzaba a asimilar la magnitud del cambio. Esa noche, tras asegurarse de que su madre estaba descansando, Daniel se sentó en el estudio donde había encontrado el cuaderno de su abuela. El silencio de la casa parecía distinto al de la tarde. Ahora era un silencio normal, cotidiano, libre de presencias extrañas. El ambiente era más ligero, como si el lugar hubiese exhalado un suspiro después de años de tensión invisible. Abrió el cuaderno por las últimas páginas. Allí, la letra de Elena parecía más temblorosa, como si hubiese escrito esos fragmentos en sus últimos días. Uno de los párrafos llamó su atención. Hablaba de una advertencia, una especie de profecía que mencionaba algo llamado el último eco. Daniel arrugó el ceño. No recordaba haber leído ese término antes. Comenzó a leer con más detenimiento. Cuando el pacto se rompa, el umbral gritará. Sus ecos cruzarán los mundos buscando lo que es suyo. Y si el heredero no escucha ese grito, el equilibrio se perderá. Daniel sintió un escalofrío. Golpeó suavemente el cuaderno con los dedos. ¿Qué demonios significa esto? Se levantó y comenzó a caminar por la estancia. Romper el pacto había liberado dos mundos, pero también podía haber provocado un desajuste que ni siquiera él comprendía. Dejó el estudio y salió al pasillo. La casa estaba sumida en la penumbra, y la luz temblorosa de las lámparas proyectaba sombras que se movían suavemente con la brisa nocturna. Daniel se detuvo un instante, mirando a su alrededor. Algo había en el ambiente. Un leve zumbido, apenas audible. Como un murmullo distante. Era similar a la vibración que había sentido en el umbral, pero más tenue, como si viniera amortiguado por capas de realidad. No, susurró. Salió de la casa y se detuvo en el porche. El bosque estaba tranquilo. Los grillos cantaban. Nada fuera de lo normal. Pero el zumbido persistía, como un hilo invisible tensado entre mundos. De pronto, un destello cruzó el cielo. Daniel alzó la vista. Una línea azulada, fugaz, como un rayo invertido, descendió hacia el bosque. Cayó más allá del claro, donde antes se alzaba el arco de piedra. Daniel sintió como el corazón se aceleraba. No podía ser. Corrió hacia el bosque, con el cuerpo aún agotado pero impulsado por una mezcla de temor y responsabilidad. Cada paso parecía resonar más de lo normal, como si la tierra vibrara ligeramente bajo sus pies. Cuando llegó al claro, se quedó paralizado. El arco derrumbado brillaba. La piedra no había recuperado su estructura, pero una luz azul emanaba de las grietas. La misma luz líquida del umbral. Daniel se acercó lentamente, con cautela, sin apartar la vista del resplandor. No deberías estar aquí. Daniel dio un salto hacia atrás. La voz provenía del interior del bosque. Una figura se acercó. Era alta, delgada, con el rostro parcialmente cubierto por una capucha de tela envejecida. No era una sombra. No era un vigilante. Era un humano. El hombre salió de entre los árboles y se detuvo frente a Daniel, sin mostrar el rostro. Todo en su postura era sereno, pero la energía que emanaba era inquietante. ¿Quién eres?, preguntó Daniel. El desconocido levantó la cabeza apenas unos centímetros. Soy lo que queda del linaje, respondió. Daniel sintió que la sangre se le helaba. Eso es imposible, dijo. Yo soy el último heredero. El pacto se rompió. El linaje terminó conmigo. El hombre sonrió levemente. Esa es la parte que no entendiste. Daniel frunció los labios. Explícate. El hombre apartó la capucha lentamente, mostrando un rostro pálido, de rasgos afilados y ojos tan oscuros que casi parecía que no tenían iris. El linaje no está atado por sangre, dijo. Está atado por el eco del pacto. Tú lo rompiste, y yo soy ese eco. Daniel dio un paso atrás. No puede ser. Todo acto en el umbral deja una resonancia, continuó el hombre.
Tú liberaste tu mundo y el nuestro. Pero también creaste un vacío, un espacio donde el linaje busca sobrevivir, reinventarse, replegarse. El último eco es precisamente eso, la forma residual del pacto, buscando manifestarse a través de un nuevo guardián. Daniel apretó los puños. Yo no permitiré que nada vuelva a surgir del umbral. El hombre entrecerró los ojos. No tienes elección. Ya no eres heredero, pero aún eres responsable de lo que desataste. La luz azul del arco comenzó a intensificarse. Daniel sintió un dolor agudo detrás de la frente. Una pulsación. No era energía del umbral. Era un llamado. El eco lo estaba reclamando. El desconocido extendió la mano, señalando el resplandor. El umbral murió, dijo, pero su voz sigue viva. Y tú debes decidir si la escuchas o si la enfrentas. Daniel respiró hondo. ¿Qué quieres de mí? El hombre lo observó con una intensidad inquietante. La continuación, susurró. O la destrucción total. El arco brilló aún más, abriendo un hueco entre las rocas, no un portal completo, sino una fisura vibrante, como un ojo que intentaba abrirse pero no tenía fuerza suficiente. El último eco del umbral. Daniel sintió que el destino volvía a levantarse ante él como un muro inevitable. Tenía que elegir. Otra vez. Y esta vez, sin pactos. Sin linaje. Sin guía. Solo él. Elige, dijo el hombre. Daniel clavó los ojos en la fisura. Y dio un paso adelante. 5. Las antorchas del santuario subterráneo se estremecieron con un viento que no debería existir allí abajo, como si una fuerza invisible hubiese despertado con la presencia de Darien. El eco de la frase que había resonado en su mente, ese viejo mandato que parecía venir de un lugar fuera del tiempo, se disolvió lentamente mientras el silencio regresaba, más pesado que nunca. Darien bajó los últimos escalones, observando cómo las cadenas que colgaban del techo se movían solas, chocando entre sí como si dieran la bienvenida a quien por fin había llegado. La cámara circular estaba cubierta de inscripciones que parecían palpitar al ritmo de su respiración, como si reconocieran la sangre que corría por sus venas. Se acercó al altar y vio que en el centro no había un grillete, ni un libro, ni una reliquia, sino una pequeña caja de piedra, sellada con un símbolo idéntico al de su nacimiento. La tocó con la punta de los dedos. Un pulso de energía se extendió por su cuerpo. La caja respondió como si hubiera esperado exactamente ese contacto durante generaciones. Se abrió sola. Dentro descansaba un fragmento de espejo. No un espejo normal, su superficie parecía líquida, oscura, sin reflejar nada de lo que la rodeaba. En cuanto Darien lo tomó, la estructura del santuario tembló. Las cadenas se tensaron como si una fuerza tratara de soltarse. El aire se volvió más frío. Y entonces escuchó el crujido. Detrás del altar, la pared comenzó a abrirse. No se movió hacia un lado, sino que se rasgó, como si la piedra fuese piel. De la abertura surgió una figura encapuchada, tan alta que el techo debería haberle impedido pasar, pero no fue así. La oscuridad que lo rodeaba parecía doblar el espacio a su alrededor. Guardián del velo, susurró Darien sin saber cómo conocía ese nombre. La entidad levantó el rostro. Bajo la capucha no había un rostro humano, pero sí una forma semejante a un cráneo de obsidiana, con grietas incandescentes que parecían contener fuego líquido. Sus ojos eran fisuras estrechas que emanaban un brillo rojo, con incomodidad consciente. Heredero, retumbó su voz como si se hablara desde un abismo infinito. Has tardado demasiado. Darien sintió como el fragmento de espejo latía en su mano, sincronizándose con su propio corazón. ¿Qué soy exactamente?, preguntó con un hilo de voz. El guardián inclinó la cabeza, estudiándolo. Eres el último portador del lumen obscura. Tu linaje encierra una llave y una condena. Y ahora que has reclamado tu herencia, la otra parte también despertará. ¿La otra parte? El guardián extendió una mano. La tapa de la caja se cerró de golpe, como si quisiera impedir que algo escapara. El reflejo. Lo que permanece detrás del espejo. La sombra que tu familia mantuvo contenida por siglos. Tú no eres el portador, eres el vínculo. Darien sintió un escalofrío recorrerle la espina. El fragmento del espejo se agitó y por un segundo, fugaz pero nítido, vio una silueta idéntica a la suya mirándolo desde dentro de la superficie líquida. No está completa, dijo Darien, luchando por mantener la calma. ¿Dónde están los otros fragmentos? El guardián dio un paso adelante. Su sola proximidad hizo que la temperatura descendiera aún más.
desperdigados, ocultos, sellados por tus antepasados. Pero ya no permanecerán inertes. Cuando uno despierta, los demás también. Y con ellos, tus enemigos. Las antorchas se apagaron de golpe, dejando solo el resplandor de las fisuras del guardián para iluminar la cámara. ¿Qué enemigos?, preguntó Darien. Los que desean liberar aquello que yace más allá del velo. Tu familia lo encerró, pero otros lo veneran. Otros desean su retorno. El santuario volvió a temblar. De las paredes surgieron pequeñas grietas que se extendieron como telarañas. El velo se debilita, continuó el guardián. El equilibrio depende de si aceptas o rechazas tu función. ¿Qué función? ¿Ser la llave que lo mantiene prisionero o la que lo libera? Daniel sintió como el aire se volvía denso. De pronto, el fragmento del espejo se calentó en su mano, quemándolo. Lo soltó, pero en vez de caer al suelo, el fragmento flotó frente a él. Un torbellino de sombra surgió del centro de la sala, envolviendo el espejo como si una tormenta estuviera naciendo. El guardián no se movió, pero su voz resonó con urgencia. La elección no puede demorarse. Ya te ha encontrado. ¿Qué me ha encontrado? La respuesta llegó no del guardián, sino de las sombras. Un susurro. Un murmullo profundo, como si docenas de voces hablaran al mismo tiempo desde un pozo infinito. Daniel. El torbellino se abrió como un ojo y una figura emergió de dentro. Era el mismo, o lo parecía. Una copia exacta de su rostro, de su cuerpo, pero con una diferencia. Los ojos eran completamente negros, sin pupilas, sin luz. El reflejo dio un paso al frente. El guardián levantó una mano para detenerlo, pero la sombra la atravesó como si fuese uno. Se acercó a Daniel con una sonrisa que le heló la sangre. Por fin, dijo la figura. Somos uno, pero hemos estado divididos demasiado tiempo. ¿Qué eres?, preguntó Daniel retrocediendo. Soy lo que dejaste al otro lado. Soy tu origen incompleto. Tu familia me encerró, pero tú me liberarás. El guardián intervino. No le creas. Él es el fragmento sombrío. Una parte incompleta de lo que jamás debió existir. La sombra rió. Sonaba como cientos de ecos solapados. Completa, incompleta, no importa. Él me necesita, aunque no lo entienda aún. Las cadenas colgantes empezaron a crujir nuevamente. Algunas se retorcieron como serpientes metálicas, tratando de alcanzar al reflejo, pero cada vez que lo tocaban, se desvanecían en humo negro. Daniel, escúchame, dijo el guardián con un tono más grave que antes. Tu linaje dividió al origen para contenerlo. Ese fragmento es una pieza, pero no la única. Si se reintegra contigo, el equilibrio se romperá. La sombra se acercó aún más. ¿Equilibrio? Te mintieron, Daniel. Tu familia temió a su propio poder. Pero tú puedes reclamarlo. Puedes ver lo que ellos no se atrevieron a mirar. Y extendió una mano hacia él. Daniel sintió como su corazón aceleraba. Una parte de él quería retroceder, pero otra parte estaba hipnotizada. El fragmento flotante del espejo vibró, como si llamara a ambos. Toca el espejo, susurró la sombra. Y sabrás la verdad. El guardián levantó su arma, una lanza formada de pura luz oscura. Si lo tocas, serás consumido. Un trueno retumbó. El santuario comenzó a desmoronarse. La decisión debía tomarse ya. Daniel levantó la mano hacia el espejo, dudando un instante eterno. La sombra sonrió. El guardián rugió. Las piedras empezaron a caer. Y Daniel extendió los dedos. El fragmento se iluminó con un resplandor blanco, puro, repentino, tan intenso que incluso la sombra retrocedió. Una explosión de luz barrió la cámara. El mundo se desvaneció. Despertó en un lugar que no era el santuario. Un bosque antiguo, cubierto de niebla, donde los árboles parecían crecer en direcciones imposibles. Se incorporó lentamente. El fragmento del espejo estaba ahora incrustado en su mano, como si fuese parte de él. Y en la distancia, a través del murmullo del viento, escuchó nuevamente la voz del guardián. Aún no has caído, pero el camino será más oscuro de lo que imaginas. Daniel miró hacia el horizonte, por primera vez, sintió que no estaba huyendo de su herencia, sino caminando directamente hacia ella. El bosque respiraba. No era una metáfora, cada tronco parecía expandirse y contraerse muy lentamente, como si un pulmón gigantesco se ocultara bajo la corteza.
La niebla se deslizaba entre las raíces retorcidas con un movimiento casi consciente, acariciando los tobillos de Daniel mientras avanzaba. No sabía dónde estaba, pero algo en su interior, algo que no existía antes de tocar el fragmento, le decía que no debía detenerse. El silencio era tan denso que cada crujido de las hojas secas bajo sus botas parecía una ruptura en el tejido del mundo. Y entonces lo escuchó. Un campanilleo. Suave, lejano, casi infantil. Un tintineo que se repetía con una cadencia irregular, como si alguien jugara con un objeto metálico al otro lado de la niebla. ¿Hola?, llamó Daniel, sabiendo que era inútil y quizá imprudente. El sonido se detuvo. El viento susurró entre los árboles un nombre que reconoció de inmediato. Su nombre. No era una voz humana. Era más bien la vibración de todo lo que lo rodeaba pronunciando Daniel. Un temblor recorrió el suelo, y entre dos troncos gigantes se abrió un pasaje de la nada, como si la realidad se plegara para darle entrada. Daniel sintió el impulso de cruzarlo, y contra su propio juicio, lo hizo. Tras el paso estrecho apareció un claro iluminado por una luna enorme y rojiza que colgaba sobre el cielo como un ojo vigilante. En el centro del claro había un círculo de piedras antiguas, cubiertas de símbolos que parecían arder con suave luz azulada. Y allí, sentado sobre una de ellas, un niño. Tenía unos 8 años. Vestía ropas antiguas, de lino oscuro, y sostenía en sus manos un pequeño colgante de metal que hacía sonar entre sus dedos. Alzó la vista hacia Daniel. Sus ojos no tenían iris. Solo blanco. El niño sonrió. «Llegaste tarde», dijo con una voz demasiado tranquila. «Se suponía que debías estar aquí hace generaciones». Daniel tragó saliva. «¿Quién eres?». El niño ladeó la cabeza. «Soy quien te conoce desde antes de que fueras pensamiento. Soy quien cargó con tu reflejo cuando tú no podías verlo. Soy el eco de lo que tu linaje eligió ignorar». Daniel sintió un escalofrío. «¿Eres parte de mí?». El niño negó con la cabeza, divertido. «No. Yo soy parte del origen. Aunque tú estás muy cerca de descubrir cuánto de él vive ya dentro de ti». Le mostró el colgante. Era idéntico al símbolo del espejo fragmentado. Daniel dio un paso atrás. El niño rió bajito. «No temas. Si quisiera destruirte, ya habría ocurrido. Ese fragmento que llevas incrustado, es una llave. Una de muchas. El espejo completo abrirá el velo, y tú eres el único que puede reunirlo. Para usarlo bien, o mal». «No quiero liberarlo», dijo Daniel, casi en un susurro. «La intención no importa», respondió el niño con un tono que no era infantil, sino antiguo, demasiado antiguo. «Solo importa lo que eres. Y tú eres el heredero del vínculo». Un nuevo temblor sacudió el bosque. El niño volvió la mirada hacia la luna roja. «Él ya sabe que estás aquí. Necesitas la segunda pieza. Y no la encontrarás en este mundo». Daniel sintió un vértigo repentino. La tierra pareció inclinarse bajo sus pies. «¿Qué significa eso?». La sonrisa del niño se ensanchó. «Significa que vas a cruzar. Como lo hizo uno de los tuyos hace más de un siglo». Pero él no regresó. Una grieta luminosa se abrió en el aire, como si un cuchillo invisible estuviera rasgando el espacio. De su interior emanaba un viento gélido acompañado de murmullos, voces susurradas en un idioma que no pertenecía a ningún tiempo conocido. Daniel comprendió lo inevitable. ¿Qué encontraré al otro lado? El niño descendió de la piedra y se acercó hasta quedar frente a él. Levantó una mano y la apoyó sobre el pecho de Daniel, justo donde el fragmento brillaba bajo la piel. «Lo que tu familia no pudo destruir. Lo que intentaron ocultar. Lo que te pertenece. Y lo que desea liberarse». Los árboles comenzaron a inclinarse hacia la grieta, atraídos como si fueran tallos de hierba empujados por una brisa inversa. El niño retrocedió. «Si cruzas, no retrocedas», advirtió. «Las miradas que esperan allí no toleran el miedo. Y si reconocen debilidad, te reclamarán». Daniel cerró los ojos un instante. Recordó la sombra de sí mismo, el guardián, la cámara derrumbándose, el eco de algo que latía dentro de él como un corazón adicional. Y supo que no tenía alternativa. Abrió los ojos y dio un paso hacia la grieta. Las voces aumentaron. La luz lo envolvió. El bosque desapareció como un reflejo borrado. Cayó. Pero no hacia abajo. Cayó hacia adentro. Despertó en una ciudad silenciosa, iluminada únicamente por destellos azulados que parecían surgir del suelo. Los edificios tenían formas torcidas,
como si hubieran sido construidos por manos que desconocían las leyes de la geometría. Todo estaba hecho de una piedra negra brillante que emitía un murmullo constante, como si estuviera viva. No había cielo. Solo una inmensa bóveda de sombra. Daniel se puso en pie. A lo lejos vio estructuras enormes, torres que se elevaban con ángulos imposibles y arcos que parecían flotar sobre la nada. La ciudad entera estaba desierta, al menos a simple vista. Y entonces, detrás de él, unas pisadas. Giró de inmediato. Allí estaba el guardián del velo. Su figura encapuchada parecía aún más alta, más densa, más real que antes. «Has cruzado», dijo el guardián con una voz que resonaba en los muros. Ahora empieza la verdadera prueba. Daniel respiró hondo. ¿Dónde estoy? En la ciudad del primer reflejo. Donde los origen fueron divididos. Donde tu linaje selló su pacto. Aquí hallarás la segunda pieza del espejo, pero no serás el único buscándola. La sombra líquida que hacía de suelo comenzó a estremecerse. Algo se movía debajo, deslizándose como serpientes gigantes. Daniel sintió que algo lo observaba desde cada esquina, desde cada ventana vacía, desde cada fragmento de oscuridad. ¿Qué se oculta aquí?, preguntó. El guardián respondió sin girar la cabeza. La parte de tu herencia que tu familia jamás quiso aceptar, lo que se alimenta del miedo humano. Lo que ellos llamaron la bestia del eco. Un rugido surgió desde la profundidad de la ciudad. No era un animal. No era humano. Era una vibración que sacudía las piedras, que cruzaba el aire, que parecía surgir de todas partes a la vez. El guardián señaló una torre inmensa al final de una avenida oscura. La segunda pieza está allí. Pero la bestia ya ha olido tu llegada. Daniel sintió el fragmento dentro de su mano palpitando como un corazón acelerado. El guardián avanzó. Camina. No mires atrás. Y recuerda, en este lugar, lo que te persigue siempre está más cerca de lo que crees. Daniel tragó saliva, apretó los puños y dio su primer paso hacia la torre. La ciudad susurró su nombre. Y algo en la sombra, enorme y hambriento, se puso en movimiento. Las calles de la ciudad del primer reflejo eran un laberinto de formas que parecían cambiar de posición cuando no se las miraba directamente. Daniel avanzaba siguiendo al guardián, aunque la criatura no caminaba, más bien se deslizaba, como si nunca tocara realmente el suelo. La sombra que lo envolvía parecía absorber cualquier destello de luz azulada que intentara iluminarlo. El silencio se volvió cada vez más opresivo. A veces, Daniel sentía pasos detrás de él. O respiraciones muy lentas. Pero cuando giraba, no había nadie. Solo esa ciudad que parecía estar escuchando o esperando. Un arco de piedra tan alto como una montaña se abrió ante ellos. Más allá, un corredor estrecho conducía a una explanada donde la luz azul vibraba en el aire como si fuera líquida. El guardián se detuvo al borde del arco. «No puedo seguir», dijo, su voz reverberando en el espacio vacío. «Esta parte del camino debe ser recorrida solo por el heredero». Daniel frunció el ceño. «¿Por qué?». «Porque solo tu linaje puede soportar la mirada del eco. Yo sería devorado, y tú serías arrastrado junto a mí». No había elección. Daniel dio un paso al frente. «¿Cómo encontraré la segunda pieza?». El guardián levantó la cabeza. «No la encontrarás», respondió. «Ella te encontrará a ti. Pero no confunda su voz con la de la bestia. Ambas pueden sonar iguales». Un estremecimiento recorrió la ciudad. De algún lugar lejano, un gemido profundo llenó el aire, haciendo vibrar los huesos de Daniel. «Ve», ordenó el guardián. «Y no olvides quién eres, incluso si el lugar intenta decírtelo». Daniel asintió y cruzó el arco. Apenas lo hizo, el guardián desapareció como si nunca hubiera estado allí. El corredor se extendía en la distancia, iluminado por la tenue luz azul que emanaba de grietas en el suelo. La temperatura descendió. El aire se volvió más denso, casi líquido. Cada paso hacía que ecos suaves lo siguieran como sombras sonoras. Daniel escuchó su propio nombre susurrado desde la piedra. «Daniel, Daniel». Se detuvo. Las voces también. Respiró hondo y avanzó de nuevo. Al salir del corredor, llegó a la explanada. Era un espacio inmenso, circular, rodeado de torres inclinadas como agujas en un reloj imposible. En el centro, un pedestal de piedra negra sostenía una esfera de cristal que giraba lentamente sin tocar la superficie. Dentro de la esfera había algo moviéndose como humo atrapado. Daniel sintió una punzada en el pecho.
El fragmento en su mano ardió. La esfera reaccionó, girando más rápido. «¿Eres tú?», susurró una voz femenina desde todas direcciones. Daniel se tensó. «¿Quién eres?». La esfera se detuvo súbitamente. Dentro, la niebla tomó la forma de un rostro. Un rostro humano. Una mujer. Sus facciones eran claras, suaves, pero sus ojos eran de un blanco absoluto, igual que los del niño del bosque. «Soy la pieza que buscas». Daniel dio un paso hacia ella. «¿La segunda parte del espejo?». La mujer asintió lentamente. «Tu familia me encerró aquí, en esta prisión de cristal. Temían lo que podía revelar. Pero tú eres distinto. Tú puedes sostener el reflejo sin romperte». La esfera se abrió como un fruto maduro. La niebla comenzó a salir, formando una figura femenina completa frente a él. Sus pies no tocaban el suelo. «Acércate, heredero». Daniel dudó. Recordó las palabras del guardián. Recordó al niño y su advertencia. Pero también sintió que algo en ella lo llamaba, como si una parte de su propia alma estuviera atrapada dentro de la mujer. «¿Cómo puedo confiar en ti?», preguntó. Ella sonrió con tristeza. «Porque no tienes más opción. Y porque yo no puedo mentirte, soy tu reflejo parcial, el que guarda aquello que fuiste antes de ser dividido». Una corriente de viento helado recorrió la explanada. Las sombras de las torres temblaron. Un gruñido profundo, gutural, resonó por toda la ciudad. «La bestia», susurró la mujer. «Ha despertado». El suelo vibró como un tambor gigantesco. Daniel retrocedió instintivamente. La mujer extendió una mano. «Tócame», pidió. «Y recibirás la parte que te pertenece». «¿Qué me pasará si lo hago?». «Te completaré». La vibración aumentó. Un crujido enorme. Algo gigantesco avanzaba entre las torres, derribando estructuras como si fueran de papel. La mujer se acercó más, con una urgencia que antes no tenía. «No podemos huir», susurró. «Solo podemos ser uno antes de que él llegue». Daniel sintió una mezcla de miedo y certeza. La sombra de la bestia ya era visible, un enorme contorno que se movía entre los edificios, con ojos de un rojo incandescente. «Daniel», dijo la mujer con una voz quebrada, «si no me tomas ahora, él me devorará. Y entonces vendrá por ti». El rugido sacudió la explanada. Daniel apretó los dientes. Y tomó su mano. El contacto fue un estallido de luz. La mujer se disolvió en una corriente de energía que entró por su brazo, subiendo hasta su pecho. Sintió una oleada de memoria que no era suya, pero que se sentía íntima, antigua. Vio un templo. Vio a su antepasada, Lirabalast, sellando el espejo. Vio cómo dividían el origen en fragmentos para impedir su despertar. Vio el pacto. Y vio la bestia. Una criatura nacida de lo que quedó fuera. Una hambruna sin forma precisa. Un eco de poder puro convertido en depredador. Daniel gritó al sentir el peso de la segunda pieza unirse al fragmento en su mano. Esta vez, el espejo no se incrustó en la piel, sino en el pecho. Como un latido nuevo. Cuando la luz se desvaneció, estaba arrodillado. Y frente a él, el cielo de sombras se rasgó. La bestia del eco emergió por completo. Tenía una forma vagamente humanoide, pero distorsionada. Era más alta que las torres. Su cuerpo parecía hecho de grietas y humo. Su rostro era un vacío, excepto por esos ojos rojos que parecían perforar cualquier alma que se atreviera a sostener su mirada. La criatura avanzó sobre 4 extremidades que cambiaban de tamaño con cada movimiento. Cada paso quebraba la piedra como si fuese hielo frágil. Daniel sintió un temblor involuntario en las piernas. Y entonces escuchó la voz de la mujer dentro de su mente. «No huyas. Ella huele el miedo. No le des ese poder». La bestia abrió la boca. No tenía dientes, solo un abismo que despedía un sonido que no era un rugido, sino un lamento múltiple, como miles de voces gritando al mismo tiempo. Daniel se puso en pie. «Si quieres comerme, tendrás que venir por mí», murmuró. El espejo bajo su piel se iluminó. La bestia cargó. El suelo explotó bajo sus zarpas. La ciudad entera tembló. Daniel levantó las manos instintivamente, y una onda de energía oscura brotó de él, formando un escudo que detuvo a la criatura por un instante. La bestia retrocedió sorprendida. «Puedes usarlo», susurró la voz de la mujer. «No completamente, pero sí lo suficiente para no morir hoy». La criatura volvió a cargar. Daniel soltó un grito y liberó la energía acumulada,
proyectando una explosión que lanzó a la bestia hacia una de las torres, que cayó hecha añicos. Pero la bestia no cayó sola. Entre los fragmentos, algo salió despedido, brillando intensamente. Algo que Daniel reconoció al instante. Un tercer fragmento del espejo. La bestia lo buscó con desesperación. Era evidente, lo quería más que a él. Daniel apretó los dientes. Corrió. Saltó sobre las piedras rotas. La bestia rugió con furia, levantando escombros con una onda de choque. «Tómalo», gritó la voz en su mente, «no dejes que él lo toque». Daniel se lanzó hacia el fragmento, y una sombra gigantesca cayó sobre él. La bestia extendió su garra. Y el mundo se volvió negro. Apenas la puerta secreta terminó de cerrarse detrás de Daniel, el eco de su propio aliento se convirtió en la única presencia audible dentro del pasaje subterráneo. Durante unos segundos permaneció inmóvil, como si el mundo hubiese detenido su giro para que él pudiera asimilar el peso de aquel umbral recién cruzado. El aire, denso y metálico, transportaba un olor a humedad antigua y a restos de incienso consumido siglos atrás. No había duda, aquel túnel no conducía solo a un destino físico, sino a un punto de no retorno dentro de su propia historia. Avanzó con cautela, guiado por la luz de una hilera de lámparas de aceite que, inexplicablemente, ardían sin haberse consumido. Cada una proyectaba sombras que parecían moverse con vida propia, propagándose sobre las paredes como figuras que lo observaban en silencio. El suelo estaba cubierto por un mosaico desgastado cuya iconografía no reconocía del todo, aunque intuía que representaba episodios de un linaje que ahora debía aceptar como suyo. El pasaje desembocaba finalmente en una cámara abovedada, tan amplia que el sonido de sus pasos se perdía antes de alcanzarla en su totalidad. En el centro, rodeado por círculos concéntricos tallados en la piedra, lo esperaba un pedestal de obsidiana. Sobre él descansaba un objeto envuelto en una tela carmesí. Daniel se acercó, sintiendo como la temperatura descendía con cada paso, hasta que un escalofrío le recorrió la espalda entera. Algo dentro del paquete vibraba, como si reaccionara a su proximidad. Cuando retiró la tela, la luz de las lámparas tembló, y el silencio adquirió un peso casi sólido. Era una máscara, tallada en un material que semejaba hueso pero que reflejaba destellos iridiscentes. Tenía cuencas profundas para los ojos y una expresión neutra, aunque Daniel sintió de inmediato que lo observaba desde un nivel más hondo, más íntimo. Su corazón latió con fuerza, había visto esa máscara antes, en uno de los sueños recurrentes que lo perseguían desde la adolescencia. Un murmullo, como un susurro al borde de la voz humana, emergió desde la máscara sin que ésta se moviera. «Has venido tarde, pero aún estás a tiempo», dijo la presencia, aunque Daniel no podía identificar si venía del objeto, del aire o de su propia mente. «El linaje te ha esperado». La voz no suscitó temor, sino una mezcla de inquietud y reconocimiento. Como si una parte de él, profundamente enterrada, recordara aquello que su conciencia aún se empeñaba en rechazar. «¿Qué soy realmente?», preguntó en voz baja, incapaz de reprimir el temblor en su garganta. «Eres el último guardián, el heredero del pacto que tu sangre selló mucho antes de tu nacimiento. Lo que protejas hoy decidirá si el equilibrio permanece o se hunde definitivamente». Daniel tragó saliva. Todo aquello, aunque increíble, se enlazaba con los sueños, los símbolos, la atracción inexplicable que siempre había sentido por lo oculto y por aquella sensación eterna de estar incompleto. Tal vez siempre había sabido, en algún nivel, que aquello iba a alcanzarlo tarde o temprano. La voz añadió: «Toma la máscara y mira a través de ella. Lo que veas no será el mundo, sino el origen del mundo». Daniel dudó unos segundos, pero su mano se alzó casi sola, movida por algo que escapaba al razonamiento. En cuanto sus dedos tocaron la superficie fría y suave de la máscara, una corriente de energía le recorrió el brazo hasta instalarse en su pecho. Contuvo la respiración y la colocó sobre su rostro. El mundo desapareció. Una oscuridad cálida lo envolvió primero, seguida por un destello blanco que parecía emitir un sonido, un latido. Cuando la luz se disipó, se encontró en un paisaje imposible, un océano suspendido en el cielo, con olas que brillaban como plata líquida. Bajo él había un suelo translúcido que dejaba ver fragmentos de recuerdos ajenos, manos antiguas escribiendo un pergamino, un círculo de figuras encapuchadas pronunciando un juramento, una mujer con los ojos cerrados depositando una máscara idéntica a la suya en una cuna de piedra. La voz volvió a manifestarse, esta vez más nítida. Este es el origen, donde las primeras familias interpretaron los hilos invisibles que sostienen la existencia.
donde nació tu linaje. Daniel avanzó, y cada paso provocaba que el paisaje se distorsionara suavemente, como si solo existiera mientras él lo miraba. Las visiones continuaron fluyendo bajo sus pies, batallas silenciosas entre fuerzas que no eran humanas, pactos trazados con luz y sombra, generaciones enteras dedicadas a preservar un secreto cuyo propósito ahora debía asumir él. De pronto, el paisaje cambió. El océano desapareció y fue reemplazado por un amplio salón circular. En el centro, una figura lo observaba. Era un hombre, o algo semejante a uno, vestido con ropas antiguas tejidas con hilos de plata. Su rostro era casi idéntico al suyo. Daniel sintió que el suelo se le escapaba. No es posible. La figura sonrió con una tristeza profunda. Soy quien inició la cadena que ahora tú debes completar. Nuestro linaje es un ciclo, una serpiente que se muerde la cola. Siempre ha existido un guardián por generación, pero tú no tienes sucesor. ¿Eres el final o el reinicio? Daniel lo miró fijamente, esperando comprender algo más, pero el hombre se acercó, colocó una mano en su hombro y continuó. Lo que está por venir no es una prueba. Es un juicio. El mundo que conoces está al borde de romperse. Las grietas ya comenzaron a abrirse, presencias antiguas están despertando. Y tú deberás cerrar aquello que nosotros apenas fuimos capaces de contener. Daniel sintió un vértigo inmenso. ¿Cerrar? ¿Qué exactamente? La figura alzó la mano. Daniel vio detrás de él una grieta enorme suspendida en el aire, como un desgarrón en la realidad. De su interior emergía una oscuridad palpitante, como un corazón hecho de sombras. Esto, respondió la figura. Nuestros ancestros lo llamaron el resquicio. Una herida en el tejido del mundo. Si se abre del todo, no habrá marcha atrás. Lo que duerme detrás de ella despertará. Elías quiso retroceder, pero el hombre lo sostuvo con firmeza. No tengas miedo de tu herencia. Teme, en todo caso, no asumirla. La grieta empezó a vibrar y la luz se distorsionó a su alrededor. El paisaje se deshizo como arena en el viento. Daniel sintió como la máscara ardía sobre su rostro, y antes de que pudiera reaccionar, todo se volvió negro. Despertó en la cámara subterránea, de rodillas junto al pedestal. Jadeaba como si hubiese corrido durante horas. La máscara seguía en su rostro, pero estaba fría. Muy fría. Cuando la retiró, un leve destello quedó suspendido en el aire, como la última chispa de un fuego extinto. Había regresado, pero no era el mismo. Un temblor sacudió la cámara. Daniel se puso en pie de inmediato. El eco del movimiento retumbó a lo largo del pasaje, seguido por un crujido profundo, casi un rugido sordo. La voz, ahora más tenue, habló por última vez. El tiempo se ha agotado. Lo que viste en el origen ya está ocurriendo. Prepárate, guardián. No estás solo, pero tampoco estás a salvo. Elías apretó la mandíbula. Sabía que no podía abandonar aquel lugar sin llevarse la máscara. Sin embargo, al tomarla, sintió un dolor lacerante en la mente, como si una presencia no quisiera soltarse de ella. Reunió toda su determinación, la guardó bajo su abrigo y salió de la cámara. El pasaje estaba empezando a desmoronarse. Corrió mientras el techo dejaba caer pedazos de piedra a sus espaldas. Cuando emergió por la puerta secreta, la biblioteca parecía haber envejecido siglos en cuestión de segundos. El aire era pesado, los libros emanaban un aroma añejo y las sombras se habían vuelto más densas. Cerró la puerta en cuanto salió, pero sabía que aquello no bastaría. Nada podría contener por mucho tiempo lo que había comenzado a agitarse en el interior. Soy el último guardián, susurró para sí mismo. Y el juicio ya ha empezado. La máscara, envuelta en la tela carmesí, latió una vez dentro de su abrigo, como un corazón que acababa de despertar. Y Daniel comprendió, con una certeza helada, que los secretos de su linaje no habían hecho más que abrir la primera de muchas puertas. Daniel permaneció unos instantes frente al umbral apagado, sintiendo como el silencio del santuario se adueñaba nuevamente del lugar. Todo había terminado. La herencia, la maldición, el peso de generaciones enteras se habían plegado sobre sí mismas hasta disolverse en aquel estallido de luz que había purificado las sombras del linaje. Por primera vez desde que descubrió la existencia del archivo familiar, sintió que podía respirar sin el eco de voces antiguas siguiéndolo. El santuario, antes palpitante y cargado de un poder que amenazaba con quebrarlo, ahora parecía una ruina abandonada, sin voluntad, sin misterio, sin amenaza. Solo piedra, viento y tiempo. Mientras avanzaba hacia la salida,
el eco de sus pasos se convirtió en un recordatorio del camino que había recorrido. Había enfrentado visiones, guardianes y fragmentos de memoria que no le pertenecían pero que pesaban como si fueran suyas. Había conocido el miedo ancestral que corroía el alma de su familia, y había puesto un final donde ningún antepasado se atrevió a mirar. Al ascender por el viejo pasadizo hacia el bosque, notó que la luz del amanecer quebraba entre los árboles. Era un amanecer distinto, más limpio. Como si el mundo también hubiera despertado. Daniel se detuvo a contemplarlo. Ahora comprendía que la herencia no era un don ni una condena, era una historia inconclusa que esperaba a alguien con la determinación suficiente para cerrarla. Y él lo había hecho. La última sombra se había desvanecido. Aún así, algo dentro de sí permanecía despierto, no oscuro, sino vibrante, un conocimiento, una sensibilidad, un eco de aquello que había heredado. No como un peso, sino como una brújula interna, una percepción sutil del mundo invisible que siempre había estado ahí. El linaje no había desaparecido. Se había transformado. Daniel tomó una rama caída del suelo y la lanzó hacia el sendero que descendía por la montaña. Ya no necesitaba mirar atrás. Había hecho lo que nadie antes hizo. Había roto el ciclo. Había elegido su propio destino. Inspiró hondo, sintiendo la fragancia fresca del bosque, y dio el primer paso hacia una vida que por fin le pertenecía. Y mientras avanzaba, comprendió que, aunque el secreto ancestral había llegado a su fin, algo nuevo comenzaba silenciosamente en él. No una herencia impuesta, sino un futuro libre. Un futuro suyo.